Hola, hola, Gran día, tribu, qué rico. gran día para los de YouTube, los de Facebook y que YouTube también, y los de Instagram, gran día, amor. Gran día, mi reina hermosa. Bueno, qué rico saludarnos, qué rico estar aquí hoy, como todos los miércoles, 7:30 de la noche. Siempre se los recuerdo. Todos los miércoles en la nochecita nos vemos acá, tenemos nuestra cita para tomarnos un cafecito, una agüita, una aromática o simplemente para tomar conciencia y listo. Sí, para que conversemos un rato de diferentes temáticas. Recordemos que pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma, pueden hacer sus preguntas a través de Facebook, pueden hacer sus preguntas a través de Instagram y si de pronto están en alguno de los chats de WhatsApp, también pueden hacer las preguntas por WhatsApp. Si quieren hacer parte de alguno de los grupos de WhatsApp, simplemente nos indican por alguna de las plataformas y nosotros les escribimos por el privado y los integramos en el grupo de WhatsApp. Estos grupos de WhatsApp, su único propósito es compartir digamos, la agenda o compartir las actividades y los espacios que tenemos, ¿no? En estos grupos no estamos discutiendo, no estamos debatiendo, no estamos hablando de nada más, simplemente estamos compartiendo la información. De vez en cuando de pronto compartimos algún reel de los que ya están en las plataformas o algo así. Pero en general es simplemente para compartir información acerca de las actividades y el contenido de la escuela. Qué rico estar aquí. Hola, Jime. Ahí vamos integrándonos. Vamos integrando, qué rico. Bueno, Jime, yo quiero aprovechar que ahorita Claudia me regañó porque me preguntó que en qué parte exacta de Ecuador vives tú. Y yo le dije, no le pregunté. Entonces, me dijo, en Quito, creo. En las afueras. Pero entonces ahí si nos quieres recordar, si nos quieres contar a ver dónde es que vives, en qué parte del maravilloso territorio de Ecuador te encuentras. Bueno, qué rico, por ahí llegó la casa de la esquina. Wow, estamos internacionales. La casa de la esquina que no está en la casa de la esquina. Qué rico. En el Valle de San Rafael vive Jime. Bueno, ahorita hay que entrar, vea, ya está entrando aquí a internet. Valle de San Rafael, Ecuador, pero ponga Ecuador, por Dios. Sí, porque si no sale el oriente de Antioquia. Mira, por aquí cerquita también hay un Valle de San Rafael. Eso, qué rico. Es un valle cerca a Quito. Yo te dije que eran las afueras de Quito, amor. Bueno, qué rico estar aquí. Qué rico, qué rico. Cerca del río Coca. ¡Wow! Jime, tengo que ir a ese río sí o sí. Me encanta. El río, ¿no? Sí. No la coca. No, pero la coca. No, la tengamos coquita en cuenta la que hoja. la coca, el ayo, es una es planta hermoso. muy hermosa. Bueno, sí, y ya la elaboración y todo ese proceso. Es verdad, es verdad. Uy, mira qué lindo. Qué lindo ese lugar. Wow. Estaremos por allá, Estaremos por allá. Valle de los Chillos. Valle de los Chillos. No, ¿cómo así que no? Bueno, tribu, qué rico, qué rico. ¿Ya compartiste que estamos acá, en los dos? Sí. Bueno, listo. Bueno, hoy vamos a conversar o queremos abrir el espacio conversando acerca de un tema que me parece muy importante dialogar ahorita, especialmente ahorita en este momento crucial en el que estamos viviendo, ¿no? En este planeta. Realmente pertenezco a Quito. ¿Cómo así? Hay que pedirle permiso a Quito para poder, de pronto para que vengas a Colombia. Bueno, vamos a hablar con Quito a ver si le da permiso. Entonces, queremos conversar acerca de un tema que, como digo, es fundamental para nosotros, es vital este tema. Siempre ha sido un tema vital dentro del proceso de la escuela, más hoy en día sentimos que es fundamental, es fundamental hablar de este tema, adentrarnos en este tema y volvernos unos maestros en este tema, ¿sí? Y queremos hablar un poquito acerca del proceso de la investigación. ¿Cuál investigación, Sergio? No, de la investigación general, ¿sí? Investigar. Amor, ponga a ver. Vamos a hacer precisamente uno de los pasos dentro del proceso de investigación. Este tema
Ustedes saben que las temáticas aquí de la tribu o de los Tomando Café o de las Mañanas con Propósito surgen siempre a través de la dinámica diaria, ¿no? De las consultas de los días, del día a día o de la situación que nosotros estamos viviendo también en nuestro proceso individual. Siempre salen temas, siempre surgen situaciones porque de todo estamos aprendiendo, entonces es muy rico conversar acerca de las situaciones reales que vivimos en el día a día. Y hoy en día, en estos días, he estado encontrando muchísima información acerca, por ejemplo, de la IA, ¿no? Acerca de la inteligencia artificial, acerca de la evolución y avance impresionante que está teniendo la inteligencia artificial en términos de creación de imágenes, creación de videos, creación de audio. Hoy en día, ¿no? Es impresionante. Hoy en día, esto podría ser una IA. Fácilmente podría ser una IA, aunque bueno, digamos que hay ciertos detalles que uno todavía alcanza, o bueno, eso cree uno, ¿no? Alcanzamos. Pero es lo que tú dices, cada vez está avanzando más rápido y cada vez es más sutil. En estos días veíamos un video con Emanuel y decíamos, ¿será IA? ¿O será verdad? O... Es muy interesante. Es muy interesante y como dice Claudia, cada día, literal, cada día, cada semana, cada mes, vamos a empezar a mirar cómo esa delgada línea entre lo que nosotros aseguramos que es la realidad y lo que no es la realidad se va disolviendo, se va difuminando a tal manera que por el simple, o sea, simplemente fiándonos de lo que estamos viendo o escuchando de primera mano, pues va a ser muy complicado que podamos comprender, que podamos reconocer realmente si lo que estamos escuchando es real o no. Por lo tanto, es importantísimo adentrarnos en el proceso de investigación no solo de la información afuera, de la información externa, sino también obviamente de la información a nivel interno. La parte interna y la parte externa del ser humano están unidas, realmente son una, somos uno. Yo no puedo decir, o bueno, sí lo puedo decir, pero para nosotros es una realidad que el entorno en el que vivimos es un reflejo directo e interactúa directamente con el interno que tenemos en nuestro interior, valga la redundancia, ¿sí? Por lo tanto, el proceso de investigación debe pasar por los dos escenarios. El proceso de investigación siempre se debe hacer, el proceso de investigación de cualquier cosa, se debe hacer a través de un filtro externo o una serie de filtros externos y una serie de filtros internos. Sí o sí, para nosotros el proceso de investigación debe pasar por estos dos filtros. Si no pasa por estos dos filtros, especialmente por el filtro interno, es muy complicado que realmente nosotros podamos tener una certeza de la información que estamos utilizando para lo que sea que estamos utilizando. Esto es algo que es muy importante. Otra cosa también clave, el propósito de la investigación. El propósito de la investigación determina muchísimo la manera en que vamos a abordar la información. Si el proceso de mi investigación es conocer la verdad, así como lo estoy diciendo, pues me voy a encontrar con una cantidad de situaciones, me voy a encontrar con una cantidad de picos y valles y de situaciones que de pronto no comprendo y que de pronto nunca me va a llevar a eso que yo creo que es la verdad. Y esto que estamos hablando, de estos picos y valles, es el proceso de la relatividad de la verdad, de eso que llamamos la verdad, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que no haya, Dorisita, yo creo que es allá. Doris dice, no se escucha, ves aquí, yo creo que es allá porque ya estuvimos aquí interactuando con Jimena desde Ecuador y ella nos escuchaba. De todas formas, confirmen ahí. Perfecto. Entonces, este ejercicio, este tema de la verdad es un tema muy interesante. Es un tema que se ha discutido a nivel filosófico, a nivel científico desde que el ser humano comenzó a caminar por este planeta, ¿sí? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo que no es verdadero? ¿Sí? Y aquí hoy no nos queremos adentrar tanto en este tema, que es un tema que podríamos incluso abordar en uno de estos tomando cafés, ¿sí? Las dinámicas de la verdad, lo que hablamos, lo que decimos que es la verdad. Que muchos dicen que la verdad es de cada uno, ¿cierto? Otros dicen que hay una verdad absoluta, ¿sí? Más allá de adentrarnos en eso,
vamos a empezar a mirar el proceso de investigación que nos puede acercar a una información que tenga sentido para nosotros, ¿sí? Más allá de que sea una verdad para unos, para otros, ¿sí? Más allá de eso, que realmente tenga sentido para nuestro proceso. Hay algo, y es una línea muy sutil, porque para muchas personas la guerra tiene sentido, ¿entiendes? O sea, como que, no sé, ¿cómo puede uno lograr como ese balance, ese equilibrio? Para muchas personas, digamos, la ley en su propia mano tiene sentido, tomar lo que no les corresponde teniendo hambre o lo que sea, tiene sentido, o sea, también es importante ver que hay un orden, ¿no? Porque puede que haga mucho sentido para ti, pero también siento yo que hay un orden y hay unas leyes, más allá de la ley del hombre, la ley humana, yo siento que hay unas leyes universales que es importante también tener esto en cuenta, ¿no? Eso que está diciendo Claudia es muy clave, ¿sí? Porque, claro, también, así como la verdad, el sentido de las cosas es algo muy relativo, ¿sí? Es algo muy, muy, muy relativo. Y es más, es que podemos irnos a verdades que a todas luces parecen verdades absolutas, ¿sí? Y vamos a encontrarnos que tiene muchas aristas dentro del proceso de la percepción. Hablamos, por ejemplo, que hablamos mucho aquí en la escuela, en las matemáticas andinas, hablamos, por ejemplo, del 1 más 1, ¿sí? El 1 más 1, ¿cuánto es 1 más 1? ¿Sí? Eso posiblemente muchos de los que escuchemos este café vamos a considerarlo como una verdad absoluta, ¿sí? 1 más 1 es 2, nos dice. Pero empezamos a abordarlo desde diferentes perspectivas que para muchos no tienen sentido, para otros sí, pero no dejan de ser perspectivas y no dejan de ser, digamos, percepciones relativas de la verdad, que para unos no es relativa sino es absoluta, ¿sí? Nosotros hablamos mucho de eso. Por ejemplo, Claudia es una, yo soy uno, y cuando nos sumamos da como resultado Emanuel o Moisés. Entonces 1 más 1 en esta perspectiva, en esta fórmula sería 3, 4. O sería 4, o sería 2 también, pero sería 2 más otros 2. También sería 1. También sería 1, ¿sí? Y claro, alguno de acá puede llegar y decir, pero es que eso no tiene sentido. Pero, claro, es que estamos hablando de una fórmula matemática diferente. No, espérate, porque es que el proceso de la vida funciona así. El proceso de la vida funciona a través de la percepción de quien vive la vida. Y eso, yo siento que eso es una de las verdades más interesantes que uno puede aprender a reconocer, si estamos hablando ahorita de verdades y todo este tema de la investigación, ¿sí? Que la vida es, o digamos, se percibe a través de los ojos de quien está viviendo esa vida. De quien lo ve. De quien lo ve, ¿sí? Y yo pretender que la otra persona vea esa verdad o esa realidad a través de mis ojos, pues es lo que ha llevado hoy en día al ser humano a una cantidad de conflictos y situaciones y dificultades impresionantes, ¿sí? Esa es una de los gérmenes de los conflictos de la humanidad hoy en día, querer que el otro piense, vea, escuche, sienta, actúe como yo pienso que debe ser, o como yo creo o veo la verdad como es, ¿sí? Ustedes nada más simplemente tienen que ir a mirar, a leer biografías o la historia de esos famosos dictadores, emperadores, generales, ¿sí? Conquistadores, ¿cierto? Que para ellos tenían una verdad absoluta. Tenían una verdad, incluso verdades avaladas por Dios, por sus dioses, ¿sí? Avaladas por las leyes, sus propias leyes, ¿sí? A todas luces, totalmente legítimas esas verdades. Y cuando vamos a ver a aquellos de pronto que estaban afectando directamente a través de su verdad, pues no les va a parecer tan verdadera esa información, ¿sí? Y claro, ahí es donde nosotros empezamos a mirar el proceso de investigación como una práctica 100% individual, ¿sí? Claro que se puede colectivizar. Se debe colectivizar, se puede compartir, ¿sí? Más a la postre,
realmente el único que puede llegar a convencerse a sí mismo, entre comillas, o tener una certeza, es cada uno de nosotros a través de su propia investigación. Por eso, una escuela de sabiduría, sí o sí, lo que fomenta y lo que promociona, por así decirlo, promociona suena como si estuviéramos vendiendo algo. Entonces, bueno, lo que fomenta o lo que enseña, lo que instruye, es a que el estudiante desarrolle su propia escuela interior, desarrolle su propio laboratorio interno. Eso es lo que realmente debe hacer una escuela. Más allá de entregar información en bruto, por así decirlo, es acompañar a que el estudiante o la persona que se está acercando, ese ser humano que se está acercando a esa escuela, aprenda a hacer su propia investigación, aprenda a encontrar sus propias fuentes de la información y aprenda asimismo a reconocer esta información y utilizarla, ponerla en práctica. ¿Sí? Esa es la clave. Y otra clave también es acompañar a que el estudiante aprenda también estas leyes universales y viva en orden y en armonía con estas leyes naturales, ¿no? Se podría decir. Esto en el caso de la escuela Tribu Solar, ¿sí? A ver, ¿por qué? Porque estamos hablando de todo. O sea, hasta aquí en el café hablamos de todo, ¿sí? O sea, hay escuelas también que entregan una dinámica muy similar, o sea, acompañan a que sus estudiantes aprendan, entre comillas, o desarrollen habilidades, ¿sí? Desarrollen habilidades de investigación, desarrollen habilidades de exploración, pero con un propósito totalmente diferente, ¿sí? Con el propósito, por ejemplo, no sé, de satisfacer sus propios egos, de satisfacer sus propias apetencias, de llenar sus propios vacíos, de conseguir sus propios deseos, porque eso es una realidad. Si hay escuelas de sabiduría, también de sabiduría a través del proceso de la luz, porque sabiduría integra la luz, ¿sí? Saber vivir el día a día, y el día es luz. También hay escuelas digamos, no sería sabiduría en ese orden de ideas, sería escuelas tal vez de inteligencia dentro del proceso de la oscuridad. De conocimiento, de información. Dentro del proceso de la oscuridad. ¿Qué significa dentro del proceso de la oscuridad? Que eso también es importante. Sí, no es como algo satánico o bueno, no sé. Que también, ¿te refieres a eso? Pues es que también hay de todo, aquí estamos hablando de todo. Sí, más, ¿sí? Digamos que desde una ignorancia. Hay muchas personas que no laboran con energías oscuras y satánicas y todo eso. O sea, hay personas que no laboran con energías, como tú dices, satánicas, pero sí laboran con energías oscuras que terminan siendo energías. Pero no lo hacen conscientemente. No lo hacen conscientemente. La mayoría no lo hacen conscientemente. La mayoría de los estudiantes de escuelas que llaman escuelas oscuras o escuelas de magia negra, ¿sí? No tienen ni idea y realmente piensan que lo que están haciendo es algo muy positivo. Tengan en cuenta que estas escuelas, por ejemplo, estas escuelas dentro del proceso de la ignorancia, no necesariamente, al menos en los niveles iniciales, no fomentan la maldad, ni fomentan la violencia, ni hacerle daño a los demás, al menos en los grados iniciales. En los grados iniciales, cuando están empezando los estudiantes a captar estudiantes, ¿sí? Digamos que manifiestan grandes intenciones. Así es como funciona en este tipo de escuelas. Grandes intenciones, porque uno a veces habla de escuelas, las escuelas no sé, de la logia negra y muchas personas visualizan pues los rituales así, todo en lugares oscuros y también, pero no necesariamente es así, ¿sí? Esto puede ser en lugares hermosos, llenos de velas, llenos de luz natural, puede ser en lugares en el bosque, ¿sí? Donde promueven la paz, el amor, entre comillas, pero realmente está detrás de una cantidad de capas de ignorancia muy interesantes. Sí, como con un propósito oculto. Oculto, exacto. Incluso oculto para los que están entregando la información, ¿sí? Con doble intención. Con una doble intención oculta. Y esa doble intención, ¿quién tiene la doble intención? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de doble, hablamos de dualidad, y en la experiencia humana la dualidad siempre la debemos tenerla en cuenta desde el proceso del ego, ¿sí? Desde el proceso egoico. Esa es la dualidad, ¿sí? Mientras haya
un yo egoico y un yo superior, un yo inferior, un yo superior, ¿sí? No sé, un ser y una personalidad, toda esa dinámica de la dualidad, pues vamos a estar hablando del ego, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Ese sentido, cuando nosotros decimos lo que le haga sentido, claro, en este caso, en la Escuela Tribu Solar, nosotros estamos hablando en un proceso de investigación, exploración, aprendizaje, ¿sí? A la luz de las leyes universales. Las leyes universales, cuando uno está acorde a las leyes universales, siempre lo van a llevar a un proceso de unidad. Eso es algo clave, ¿sí? Eso es uno de los tips claves dentro del proceso de investigación, ¿sí? Al servicio de la sabiduría, ¿sí? O sea, al servicio del proceso de evolución y trascendencia del ser humano, desde el despertar de la conciencia del ser humano. Aquí no estamos hablando de investigación al servicio de los deseos del ser humano, que hoy en día hay un montón, ¿sí? Y yo también ahí quiero hacer como un paréntesis, y es como, recordemos que el proceso de la sabiduría es único. O sea, en una escuela donde te digan, mira, es que es esto. O sea, ya digamos, se tiraron todo el proceso, porque yo siento que lo rico de la investigación es cuando uno logra encontrar y hacer como esa conexión, claro, era esto, ¿no? O sea, cuando te dan todo, pues, cuando te dan sí, todas exacto. las respuestas. Y cuando tú, por ejemplo, dices, no, es que yo he sentido vacío por esto, mira, eso es por tal cosa. O sea, ¿usted qué va a saber si la mente de esa persona es única y es un proceso individual para lo que tú dices después? O sea, un proceso de sabiduría individual que después se va a volver en sabiduría universal, porque ya después de que uno conecta con eso, puede acompañar a más personas a que conecten con lo mismo, y es súper importante, ¿sí? No estoy diciendo como que ya después de que tú conectas con algo tienes que montar una escuela, no necesariamente. Más eso te puede acompañar o puede acompañar a tus hijos, a un hermano, a una tía, a alguien que requiera conectar con eso mismo que uno conectó. Y yo siento que eso debería primar en las escuelas, ¿no? Que ahora, claro, como venimos viciados de las instituciones educativas y todo esto donde nos dicen qué es, cómo hacer y hasta dónde debemos llegar, es como un proceso, el proceso de investigación a veces se vuelve como, ¿qué hago? Porque son tantas cosas, es tanta información, ¿qué hago con esa información? Entonces, y fíjate que, sí. No, como que uno muchas veces se abruma y no encuentra salida y simplemente dice, ay, no, ya, dejemos esto ahí. Y queda como a medias. Y es como, no, venga, es también evocar, incitar, como acompañar al estudiante a tener esa pasión por este proceso de investigación, y este proceso de investigación que muchas veces puede ser fuerte, puede ser doloroso, porque uno encuentra cosas muy intensas ahí. Más es como, no, venga, hágale, que eso también me parece que es súper importante en un proceso de escuela, en un proceso de comunidad, ¿sí? Lo digo, por ejemplo, porque a mí muchas veces me da pereza levantarme a las 3 de la mañana a meditar, y yo llego y miro el teléfono y veo que hay un montón conectados y es como, uy, no, venga, hagámosle, ¿entendés? Y ya después de la meditación es como, uy, qué rico, o sea, podía haber seguido descansando, pero me permití esto también, ¿no? Entonces es como que tener este proceso de escuela, de acompañar de más personas, hace como que sea mucho más poderoso el proceso de uno y al mismo tiempo el proceso de todos, porque si todos elegimos esta misma comunidad, por decirlo así, pues como que se potencializa todo. Claro, y es que cuando es muy rico lo que tú dices, porque cuando se empieza a crear una comunidad, una escuela, que por ejemplo eso se puede ver en una familia, o si vamos a empezar a mirar cómo nuestros ancestros vivían, por ejemplo, y viven todavía, y parte dentro de lo que a nosotros dentro de la tribu solar nos gustaría como digamos, actualizar un estilo de vida en comunidad, ¿cierto? La aldea funciona así, ¿sí? Una aldea que es una unidad, una común unidad de diferentes clanes, ¿cierto? De diferentes familias, de diferentes hogares, que ya dentro de la dinámica interactiva de todos, cada uno de nosotros, ¿cierto? Comenzando por un propósito unificado, pienso yo, ¿cierto? Toda aldea
tiene un propósito unificado, sea cual sea, pues ya el proceso de investigación ya pasa de individual a un colectivo. O sea, lo que tú decías, el proceso de investigación, o sea, por ejemplo, yo empiezo a investigar algo mío y resulta que en la noche, en la aldea, en la fogata, en el fuego, ¿cierto? O en la familia, conversando, o incluso en la cama con la compañera, ¿cierto? O en la clase, aquí en el café, de pronto compartimos, venga, mira lo que investigué, mira lo que... Hey, my brother Vinod. My friend, amazing you're here, brother. Entonces, claro, resulta que mi proceso de investigación está en perfecta resonancia con el proceso de investigación de todos los demás, ¿sí? Y resulta que de pronto yo dentro de mi investigación encontré un elemento de una fórmula que está desarrollando otro y que de pronto no lo había visto en su propia investigación, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante el ejercicio. Y es muy rico porque, por ejemplo, cuando nos reunimos en clases o hacemos, por ejemplo, alquimia femenina, que hace rato no hacemos, es como... Cuando nos reunimos simplemente empezamos a contar una historia, mira, estoy investigando esto, encontré esto, tal, y otra persona dice, ay, yo estaba viviendo lo mismo, conecté con algo, y es como muy rico porque como que se retroalimenta todo este proceso, incluso uno conversando, diciendo las cosas en voz alta, encuentra más información, conecta con más información y es algo muy importante, muy valioso. Total. Y bueno, todo esto ocurre cuando también el proceso de investigación tiene un propósito claro, ¿sí? Por eso ahorita hablábamos del ejercicio del propósito, ¿para qué vamos a investigar? ¿Sí? Como decía, investigación, o sea, el derecho a investigar, el derecho a aprender es un derecho divino de todo ser humano. El propósito que tenga el propósito que tenga, ¿sí? Uh-huh. Si usted, hombre, quiere apoderarse del planeta y esclavizar a la humanidad, igual el proceso de investigación y el derecho divino de investigar y aprender, usted lo tiene también, ¿sí? Pero por eso es importante nosotros, digamos, tener claro cuál es el propósito con el que vamos a adentrarnos en el ejercicio de la investigación, ¿sí? Está tan rico ese café. Qué rico. El ejercicio de la investigación, porque la investigación también es un elemento del ego, es una herramienta que utiliza el ego para justificarse a sí mismo, ¿sí? Para justificar las creencias, para justificar mis miedos, para justificar las acciones que de pronto sé que no debo actuar o sí debo actuar, pero me da miedo, o por conveniencia lo quiero hacer, y resulta que entonces voy a la investigación supuestamente, ¿cierto? Para justificar ese accionar a partir de una información externa, y ahí voy quitándome un poquito de la responsabilidad, ¿sí? No, es que mira que yo investigué, no, es que fulanito dijo que sí, ¿sí? No, y también, por ejemplo, bueno, sí, y también, por ejemplo, cuando uno está investigando en todo esto, uno se encuentra, no sé, en terapia, heridas de la infancia, ¿sí? Y uno empieza a decir, sí, no, mi infancia fue así, tal, no sé qué, y ahí se queda, o sea, como que llegas a tu investigación, pero para culpar a todo el mundo de lo que tú deberías tomar ya, o sea, como así, ya estás grande, sí, son las heridas de la infancia. ¿Y qué vas a hacer con eso? Abraza a tu niña interior, dile todo, que la amas, todo, pero ajá. Eso hace parte clave del propósito para que voy a investigar. Exacto, ¿sí? exacto. De hecho, ¿sabes qué llega a la mente? Alguna vez hablábamos, hoy en día también está muy de moda, o bueno, no sé si todavía esté muy de moda, estuvo de moda en algún momento mucho, el tema de las regresiones. ¿Te acuerdas del tema de las regresiones? Que las regresiones es un instrumento maravilloso, y las regresiones, para los que no saben, las regresiones es un proceso de hipnosis o en meditación, ¿cierto? Donde uno empieza a recordar las existencias anteriores, ¿sí? O incluso escenarios de estas existencias, pero ocultos en la memoria. Y todo. Exacto, dentro del vientre materno y eso. Uh-huh. Y esto se hace, repito, a través de hipnosis o a través de meditación. De hecho, para mí es relativamente simple hacerlo, es muy simple hacerlo, cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Más, cuando empezó a surgir toda esta dinámica de las regresiones, claro, empezamos a encontrarnos una cantidad de personas que se estaban haciendo muchísimo daño con esta información de las regresiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenían un propósito claro para qué iban allá a ver esa información, ¿sí? No siempre,
También encontramos terapeutas o personas que acompañan a través de la regresión con un propósito claro y se encuentran grandes resultados, ¿sí? Pero sí, es muy importante tener eso en cuenta. Pero fue como un boom, así, como una moda. Claro, y empezamos a encontrarnos personas que se creían, decían, es que yo soy, no sé, Simón Bolívar, y es que yo soy, porque es que yo fui en una existencia y hoy tengo que terminar la misión, y así es como se empieza a entrar también en una psicosis, en una psicopatía tremenda, y lo que tú dices, se puede llegar a desfragmentar la mente de un ser humano y terminar en un hospital psiquiátrico medicado o en cualquier otra cosa, ¿sí? Por no tener un propósito claro a la investigación que estoy haciendo. Entonces, eso es algo importantísimo dentro del ejercicio. Para nosotros el propósito clave siempre, ustedes saben, es aprender. ¿Para qué? Para poder evolucionar y trascender lo que estoy viviendo, ¿sí? No para justificarnos ni encontrar al culpable, ojo con eso, ni encontrar, porque muchas veces la investigación, cuando está dirigida por el ego, es de alguna manera encontrar un culpable, ¿cierto? Victimizarme, justificar mi victimismo, justificar mis creencias, y ese termina siendo el propósito de tu investigación, ¿sí? Y bueno, aquí cualquier ser humano puede hacer lo que quiera con su vida, más aquí en la escuela, en esta escuela Tribu Solar, nosotros no estamos acompañando un proceso de investigación, digamos, a favor del ego, a favor de simplemente conseguir aquello que el ego desea a través de nosotros, ¿no? A mí me encantaría como resaltar este proceso de aprendizaje, que nosotros somos muy insistentes, todo el tiempo estamos hablando, aprender. Tengamos en cuenta que aprender no es evitar volver a hacer lo que no me gustó, evitar volverla a embarrar, como diríamos, o volverme a equivocar. Aprender realmente es aprender, o sea, encontrar la luz que hay en la situación, ¿sí? Cuando uno encuentra la luz en la situación, uno no está buscando víctimas, ¿sí? Cuando uno encuentra luz en la situación, lo que menos quiere es revictimizar a la persona que sufrió. Con esto no estamos diciendo que en una situación alguien pueda sentir dolor, sentir tristeza, o ser el receptor de una situación. Exacto, de un abuso, lo que sea, más cuando uno trasciende, cuando uno aprende, trasciende esa situación. Y ahí llega esto que estaba diciendo Sergi, que es evolucionar y trascender esa situación, y a medida que vamos acumulando aprendizajes, por decirlo así, pues vamos evolucionando y vamos trascendiendo. Y la siguiente vez que pase esa situación, porque mire, el que usted aprenda una situación no lo va a eximir de que no la vuelva a repetir, usted la va a volver a repetir. El que usted aprenda algo de una situación. Porque hay mucho más por aprender. Claro, exacto. El aprendizaje no es lineal, ¿sí? Es escalonado y tiene niveles. Y no es como que uno va cada vez más profundo, pero es como si estuviera yendo más hacia arriba. Profundidad ascendente. Exacto, porque es como que tú vives la misma situación y ya con lo que aprendiste tienes una perspectiva diferente y puedes ver las cosas desde arriba, no porque eres superior, sino porque hay más claridad en los personajes, en el actor, en el culpable, en el victimismo, en el salvador. Comprendes todo esto, no estás metido en ninguno de todos los papeles, sino que comprendes esta mirada, comprendes esta perspectiva, comprendes esto, listo, está. Y continúas avanzando. Y comprendes, cuando Claudia dice comprendes, no es que lo justificas, ¿sí? O no es que lo apoyas, no, lo comprendes. No es que estás de acuerdo completamente. O sea, comprendes, reconoces todo el hilo, todo el tejido que hay detrás de esa manifestación. Eso es comprensión. Exacto. Que tú puedes observar el tejido que hay detrás, ¿sí? Y cuando uno puede observar el tejido que hay detrás, fíjate que ahí no tiene sentido volvernos víctimas ni culpables ni nada, porque tú empiezas a reconocer todo el entramado que hay detrás de una situación que está lejos de ser simplemente la otra persona, no sé, queriéndote hacer daño o queriéndote hacer sentir mal. Ahí con eso que dices me parece, pues como, por ejemplo, poner un ejemplo,
nuestros padres. Yo no sé si los que estamos acá, yo diría que la mayoría, nuestros padres nos golpearon o fueron muy estrictos. Castigo. Castigos, exacto, porque era una época diferente. Ahora, uno trae esa situación y uno podría decir, no, pues es que yo soy la pobre víctima, a mí me pegaban y me castigaban y me dejaban días sin salir, sin ver a mis amigos y en fin, o sea, uno se puede quedar ahí también, o sea, usted puede hacer lo que quiera. ¿Qué pasa? Que si usted se queda ahí, pues se va a quedar ahí, no va a avanzar hacia ningún lugar. Cuando nosotros empezamos a observar, ¿sí? Que muchas veces yo le he dicho, por ejemplo, a mi mamá, yo le he dicho, ma, es que yo, si fuera vos, o sea, si a mí me hubiera tocado ser mi mamá, yo hubiera hecho lo mismo, ¿sí? Con esto no la estoy justificando o no le estoy diciendo, ay, sí, más que pobrecita tú, ay, es que, porque eso también es seguir justificando, no, es porque así es y todo lo que es perfecto, o sea, todo lo que ha pasado es perfecto. Ahora, si yo empiezo a decirle a ella, no, es que usted había podido haberlo hecho así, o sea, seguiría revictimizándome, sí, buscando un culpable y mirando a ver quién va a llegar a salvarme, si de pronto Jesús cambia me cambia de mamá o porque Él es el Salvador, ¿me entiendes? O sea, no se trata de estar ahí justificándonos. Vean, yo hice este ejercicio que les estoy diciendo, salí del victimismo, liberé a mi mamá de la culpa, ya, o sea, realmente yo, con la información que había, en el tiempo que era, hubiese hecho exactamente lo mismo, está perfecto, porque también todo eso que es algo del pasado, me ha traído hasta este momento, ¿sí? O sea, he aprendido, he comprendido muchas cosas y yo cada vez más amo a esa mujer, ¿sí? Ya ahora somos súper amigas y yo como mamá ya no la veo, ¿sí? Ya, porque yo a mi mamá le tenía mucho miedo, ¿sí? No le tenía respeto. Ahora la mujer con la que yo me comunico le tengo mucho respeto, la admiro, me siento súper feliz de que esa mujer me haya acompañado en mi niñez, que me acompaña ahora en mi adultez, en el proceso de la maternidad, todo. Más es un proceso que uno debe aprender para poder evolucionarlo y trascenderlo, porque si yo me quedo viviendo con mi mente en el pasado, pues no voy a avanzar, o sea, me voy a quedar estancada en un espacio-tiempo que ni siquiera existe, o sea, en la mente. En la mente, pero pues vivir en la mente, en el pasado, en la mente, en los recuerdos, miren, eso es súper agotador porque el cuerpo habita completamente en el presente siempre. Y si estamos todo el tiempo allá, es como estar como en una distorsión, como que nunca, o sea, como estar así, como La dividido dualidad. divididos todo el tiempo, además que estamos aquí el cuerpo físico, por acá está la mente en el pasado y de repente, ay no, pero es que yo quisiera ser así, ay no, pero es que estamos todo el tiempo así, ¿y cuándo nos vamos a centrar? O sea, ¿cuándo vamos a llegar a ese momento? Mira, y esa oscilación constante es lo que va generando los síntomas, lo que va generando toda esta clase de situaciones que tanto hemos De normalizado, hecho, ¿no? ¿sabes qué vi en estos días? Hace parte de la investigación, o sea, que tiene que ver con el tema, que ha llegado mucho como, no, es que el astigmatismo, la miopía, como todo este proceso de la vista. Y yo hace poco estaba como preguntándome eso, ¿no? Sabemos que es, bueno, el que es de ver el que no puede ver de lejos es personas que les cuesta ver hacia el futuro, el que de cerca es que les cuesta ver aquí lo que está en la realidad y todo, y las cataratas, o sea, todo esto. Y yo, bueno, dejé eso así, yo dije, ve, ¿cómo funcionará? Sí, porque bueno, en mi mente yo me hago muchas preguntas todo el tiempo, quiero como investigar de esto, lo otro, y el proceso de la investigación, tengamos en cuenta que cuando nosotros estamos en una investigación debemos estar muy atentos, ¿sí? Porque llega en cualquier momento y si uno no está atento, pasa. O sea, el universo dice, yo ya le entregué la información, no lo quiso ver, ya está. Y estaba yo en un momento de mi vida, no sé si a ustedes les pasa como que uno se queda así pensando en cosas
Y en ese momento yo estaba pensando en algo del futuro. Y me quedé así como mirando y como que no podía ver bien. O sea, estaba borroso porque cuando uno está imaginando algo, visualizando algo, uno como que pone una vista así como... desenfoca. Como que desenfoca. Y yo decía, ¡ah! Claro, por eso es que las personas pierden la visión. Porque se pierden en ese momento y si lo hacen constantemente, pues el ojo se va adaptando a algo. Y lo manifiesta. No, eso me pareció joyísima. Yo decía, yo pregunté cómo funcionaba eso y llegó. O sea, llegó, lo encarné, lo viví y yo decía, wow, qué rico. Y no sé si se me recordó también mucho a un episodio de Black Mirror, que los recuerdos, y cuando ellos recuerdan algo, se ponía el ojo blanco. Y yo decía, es que así funciona, o sea, literal, es así. Uno desenfoca y se queda como dicen, ay, está desayunando, míralo. Incluso hacen así todo, y hay personas que se quedan ahí y están en su desenfoque y pierden el foco realmente. Entonces ahí es cuando uno empieza a hacer todo este proceso, hacerse todo este proceso en la visión. Importantísimo esto que está comentando Claudia dentro del ejercicio de la investigación. La investigación, como decíamos, tiene un proceso interno y externo, que a la postre es uno solo, ¿sí? Ahorita el ejemplo que nos está dando Claudia es un ejemplo clarísimo de la integración de la investigación externa e interna, ¿sí? Fíjense cómo funciona. Si yo solo estoy investigando, por ejemplo, o sea, si mis investigaciones solo están determinadas, por ejemplo, no sé, por los libros, o sea, por la información a nivel audiovisual, ¿sí? Solamente audiovisual, pues me voy a perder muchísimas cosas dentro del ejercicio de la investigación. La investigación se debe hacer con los 5 sentidos, ¿sí? Cuando yo estoy investigando algo, o sea, cuando yo tengo una pregunta a la cual estoy desarrollando, a través de la cual estoy desarrollando la investigación, yo, como dice Claudia, estar muy atento, debo poner todos mis sentidos alerta, porque la información va a llegar a través de cualquiera de los sentidos o de varios sentidos al tiempo. Puede llegar a través del olfato, puede llegar a través del oído, no necesariamente a través de una palabra, ¿sí? Puede llegar a través de un sonido, puede llegar a través de una canción, puede llegar a través de una palabra que ni siquiera está dirigida a ti, eso que llaman las señales, ¿has visto? Entonces que tú te haces una pregunta y fulanito o alguien pasa en la bicicleta cantando una canción y canta precisamente la respuesta a tu pregunta, ¿sí? O vas mirando y andando y de pronto ves la valla o la pancarta, ¿cierto? Y ahí está la respuesta. O en los números de la placa del auto del frente, o en el teléfono que te acaba de marcar. Por eso tenemos que estar muy atentos dentro del ejercicio de la investigación. Y claro, sirve un montón poder ir aprendiendo los diferentes arquetipos que nosotros tenemos, ¿sí? A través de los cuales se está expresando nuestra mente. Nuestra mente nos está hablando todo el tiempo. Todo el tiempo se está manifestando la información oculta, todo el tiempo se está manifestando. ¿Para qué? Para que la hagamos consciente. Esa información inconsciente, para que la hagamos consciente, para que la iluminemos. Y ella se manifiesta a través del entorno, a través de nuestro vecino, de nuestro compañero, a través de nuestro cuerpo, a través de la situación que estoy viviendo, ¿sí? Fíjense, yo voy a contar también otra experiencia. Hace muchos años yo estaba viviendo una situación o sea, como una encrucijada, que no sabía qué hacer, si irme por un lado, si irme por el otro, no tenía mucha claridad acerca de eso. Y me hice la pregunta y estaba dentro de mi proceso de investigación, ¿sí? Y resulta que iba en la moto y llegó un policía y paró, íbamos como 4 o 5 motos y paró todas las 5 motos, todas las motos las paró, ¿sí? Y el policía se bajó y empezó a hablar con cada uno y cuando llegó donde yo estaba me saludó. ¿Qué más? Buen, gran día, ¿cómo está? Y yo le dije, gran día, mejor imposible, señor agente. Y me dijo, excelente, qué bueno. Y a ver, présteme los documentos y ta. Le di los documentos y me dijo, todo está en orden, continúe por donde va. Así me dijo. Y yo, claro, como yo estaba atento, entonces yo hice toda la asociación. Había aprendido que el policía representa la ley universal, la ley divina.
Y claro, yo tenía una pregunta, ¿qué hago? ¿Sigo por acá o me voy por allá? Y resulta que la ley divina me está diciendo, hágale, siga por donde va, tiene todo en orden. Así fue como me dijo, tiene todo en orden. Yo me acuerdo que yo escuché eso, inmediatamente yo dije, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Y me fui en mi moto, feliz porque había encontrado la respuesta a mi investigación. ¿Cómo? Metiéndome a leer 10 libros, a ver 15 documentales, uno. También, ¿sí? Pero en este caso, simplemente poniéndole atención al entorno a través de mi interno. Por eso es fundamental dentro del ejercicio. Más uno al principio es importante eso que tú dices, ver documentales. Claro, la investigación externa también es importantísimo. Por ejemplo, de arquetipos, yo al principio no sabía ni que esa palabra existía. Arquetipos, ¿qué es? Empezar a investigar cómo funciona. Ahora, me encantaba, por ejemplo, lo de los sueños. O sea, por ahí empecé con los arquetipos. Me encantaba. Ahora, fíjense, ahora lo que dice Claudia está muy asociado también con un elemento clave dentro del proceso de investigación para nosotros y es la intuición, el sentir. Y esto, asociándolo con lo que estábamos hablando al principio del café, cuando hablábamos de la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cómo hace uno hoy en día para saber que lo que está escuchando es, por así decirlo? La intuición es la clave. Yo siento que todo este proceso que está viviendo la humanidad, este proceso de artificialidad o artificialización, ¿cómo se llamará eso? Mira, ¿sí? A mí me pasa que me llega la información a través de mensajes en redes. Sí, tal cual, ¿sí? Pero entonces, fíjense, yo siento que este momento que estamos viviendo en la humanidad, donde todo está yendo hacia el proceso de la artificialidad, de hecho, está empujando de alguna u otra manera a que el ser humano que se lo permita y que quiera, casi que o sea, voy a decirlo de esta forma, se ve obligado a conectar más con su propio proceso interno, ¿sí? O sea, o todo lo contrario, sí. O a entregarse por completo a la... veía un video donde decían como, ay, no... al miedo. La inteligencia artificial, y entonces me levanté y le pregunté hoy qué debía pensar, porque es que ya no sé cómo pensar. O sea, es como, o te acompañas o te entregas por completo. Claro, y ese te entregas por completo, nos referimos, es como te entregas a la dinámica de un colectivo inconsciente, ¿no? Entonces resulta que hay gente que hoy en día está lleno de miedo y terror porque entonces no saben en qué creer, ¿sí? No saben en qué creer. Y entonces, que es la verdad. Claro, entonces puede ser que eso nos lleve o a conectar más con nosotros, a conectar más con esa fuente interior, o por el otro lado nos lleve a llenarnos más de miedo, a llenarnos más de dudas, más de sospecha, más de psicosis, de paranoia, ¿cierto? Y pues eso nos va a llevar a un proceso muy complicado. Pero si aquellos que estamos en un ejercicio, digamos, de algún tipo de despertar, de desarrollo interior, ¿sí? De aprendizaje, de anhelo, de hacer algo diferente con nuestras vidas, pues es una gran oportunidad para conectar sí o sí con nuestro interior. Es que es lo que te digo, no nos va a dejar otra opción. O sea, va a haber un momento en que usted ve una información y si usted no la pasa por su filtro interno, pues, hombre, eso es 50-50, sí o sí. Y puede ser la imagen o la información más clara que hay, más perfectamente diseñada, pero si yo no lo paso por mi proceso intuitivo, si al yo escuchar esa información, yo no siento en mi interior, venga, no sé, o venga, y no quiere decir que es pero creérmela toda. Eso es, ay, yo no sé, es muy interesante porque también difiere mucho la mente, ¿no? Por ejemplo, pues para los que han escuchado algunos mañanas y eso, saben que yo hace por ahí unos 8 años más o menos me di cuenta que las bombas nucleares existían, ¿no? Como que eran reales. Yo pensé que eso eran las películas, o sea, no jamás me imaginé. Y cuando empezamos a ver como esas imágenes de esta guerra que estaba ahora hace poco de Israel y Irán y todo eso, o sea, para mí eso no era real. O sea, ¿me entiendes? Como que más allá
puede que sí, o sea, no sé, pues todavía lo dudo. Pero es que ahí está el tema del propósito de la investigación, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tú te vas a poner a investigar si en Irán y en Israel sí se están bombardeando, pues ¿cuál es tu propósito? Bueno, sí, es verdad, porque realmente, pues fue como que tú me mostraste las imágenes, pero yo decía como, no, o sea, eso no puede estar pasando, o sea, ¿cómo es posible que los seres humanos estén haciendo eso? O sea, también es como una negación, siento yo. Entonces hay que empezar a investigar muy bien todo este proceso, si es una negación, si lo que yo siento está acorde con lo que es real. Pues O sea, mira, es ahí que comienza tu investigación. claro, Sí. pero bueno, es algo que, ay, no sé, como que me cuesta mucho aceptar, ¿sí? Y yo siento que todo ese proceso de la guerra para mí ha sido un proceso de negación muy fuerte, aunque he vivido la violencia de una manera muy cercana con lo de mi papá y todo eso. Es como que aún una parte de mí tiene como ese anhelo al menos, esa esperanza De que todo sea de que el IA. humano, De que todo ay sea no, ChatGPT ahí. sí, o sea, como que el ser humano de verdad, o sea, ya. Es como hace poco hablaba con Emanuel y me decía, mamá, ¿tú cómo creías que iba a ser el 2025? Y yo, no, pues carros voladores, sí, no sé, robots por todas partes, no sé. Y me decía, es que, ja, y los pendejos todavía en guerra. Y yo decía, Dios mío, sí, tal cual. O sea, él no lo pudo haber dicho mejor porque es como, venga ya, o sea, ya ha pasado un montón de tiempo y de qué ha servido la guerra, o sea, realmente de qué, hasta, o sea, cuánto tiempo más nos va a tardar comprender que eso no va para ninguna parte, o sea, que esa no ha sido la solución en ningún momento, Fíjate ¿no? que es que es muy interesante lo que estás diciendo porque va muy acorde a lo que hablábamos dentro, digamos, de lo que llamamos la verdad o de lo que llamamos lo que tiene sentido, ¿sí? Fíjate que, por ejemplo, una investigación tuya acerca del proceso de la guerra te está llevando de alguna forma o te puede llegar a llevar a unas respuestas que no, o sea, que no va simplemente con, ah, sí, se están matando. No, fíjate, oye, ¿qué está pasando con el ser humano? ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Qué es lo que hay detrás de ese impulso de violencia constante dentro del proceso del ser humano? ¿Cierto? Y ese proceso de investigación de pronto comenzó, no sé, con las imágenes que viste de la No, guerra pues por allá al otro lado del con la, mundo. es que mira, Pero de pronto, muy seguramente, se conectará con algún ejercicio acá, con alguna experiencia dentro de este proceso ahorita que estás viviendo tú, es que acompañándote a a encontrar esa eso voy. Es respuesta. como que con lo de, por ejemplo, con lo de la muerte de mi papá, o sea, al principio, no crean que yo todo el tiempo estaba así súper iluminada, no, al principio No yo, como ahora. no como ahora, que ahora sí, ahí voy, que era como unas ganas de venganza, ¿sí? Era como que yo quería hacer justicia por la muerte de mi padre y estaba en contra de todos los seres humanos y todo me parecía No, peor. lo peor. Y, y fue un proceso de comprensión de, venga, es que, o sea, es que yo me dé cuenta quién fue la persona que lo asesinó y yo vaya y yo misma y le saque las tripas y así como yo pensaba, porque en ese momento yo pensaba así, era como, y lo escupo y no sé qué, y le corto las bolas y, o sea, eso nacía, mejor dicho, desde el odio, el ego, todo. Y yo hacía el ejercicio mental y yo decía, listo, ¿y qué? O sea, eso no me va a devolver a mi papá, eso no me va a quitar la tristeza. De hecho, yo siento que me va a hacer sentir culpa porque maté a alguien. O sea, y entonces es como que, y después, si esa persona tiene un hijo o una hija, va a venir a buscarme a mí. Y si yo ya tengo mis hijos, entonces esa persona me va a matar a mí y mis hijos. Y yo decía, ¿y en qué momento va a parar? O sea, debe haber un momento donde alguien diga, ya no más. O sea, esto vamos a hacerlo diferente, ¿sí? Vamos a hacerlo diferente. Y yo decía, esto no va como conmigo, eso de ir asesinando personas por ahí, y eso como Que que no es lo no, mío. como que no, Bueno, como que fíjate que no. Entonces es un proceso de comprensión. Va a llegar un momento donde yo creo y siento, y es mi anhelo, donde la humanidad
ya, o sea, se pare firme y digan, ya no más, ya no vamos a colaborar más con países que estén dando dinero para la guerra, ya, o sea, esto tiene que parar. Yo no voy a pagar impuestos hasta que dejen de dar dinero para la guerra o algo así, o sea, siento yo que... Bueno, que todo esto resultado, voten por mí. todo esto es resultado de una investigación. Exacto, exacto. ¿Sí? Es como empezar a llevar esto que llamamos investigar, ¿cierto? Más allá de, no sé, de la parafernalia y del acto protocolario que tenemos en la mente a través de la academia, ¿no? Ajá. Que muchos creemos que es que investigar, es meterse a internet. También, miren, pero es llevarlo más allá, es llevarlo rico. más allá. A mí me encanta porque cuando yo estaba más pequeña yo quería trabajar y mi papá siempre me decía, usted no tiene que trabajar, dedíquese a estudiar, y eso para mí fue una orden que hasta hoy, o sea, hasta el día de hoy yo no paro de estudiar y a mí me encanta, yo agarro mi cuaderno, la palabra investigar, vamos a ver qué significa, cuál es el origen de la palabra investigar, y escribo investigar y hago aquí y un mapa conceptual y todo, pues que pasamos por el colegio y todo esto también, pues ¿para qué lo vamos a usar, no? Recibimos tanta información, pongámosla en práctica. Listo, ¿qué voy a investigar hoy de mí? Entonces yo, por ejemplo, cuando empecé en todo ese proceso, empecé, por ejemplo, con el árbol genealógico, y puse mi nombre, el de mi hermano, mi mamá, mi papá, mis tíos, hice un cuadro así súper bonito, después me fui donde mi abuela. Es que eso es muy rico porque también es como que venga, empiece a integrar todo, empiece como a recoger y a traer hacia adentro toda esa información. Y yo, abuela, y entonces mi abuela me empezaba a contar la historia de cómo conoció al abuelo, de cómo se llamaban los papás del abuelo, cómo era la vida de ellos, cómo vivían, que cocinaban así, que se vestían así, que ella hacía la ropa. Y uno encuentra unas cosas tan lindas ahí que ahí uno empieza también a comprender, a conectar muchas cosas y deja de ver a la abuela como la mala, uno empieza a decir, uy, venga, es que la abuela tenía un montón de cosas que hacer, o sea, tenía 9 hijos, 6 hijos, ella era la que hacía el almuerzo, el desayuno, la comida para ellos. Por ahí me di cuenta que mi abuela cocinaba como para 45 trabajadores y yo era como, ¿qué? En fogón de leña, y yo, ¡ah! Y que le tocaba la mano y yo, y uno quejándose. Y yo quejándome y yo quejándome. Por los 3 almuerzos que hay que hacer. 3 bueno, por los 4. Y yo era como, wow, tremendo, mis respetos para esas mujeres. Y es también empezar uno a comprender muchas cosas. Miren, y tenemos tantas cosas por investigar en nuestro nombre, de dónde viene nuestro nombre, nuestro apellido, o sea... Bueno, eso es otra cosa. ¿No? Yo siento que es clave que nos empecemos a enfocar en investigarnos a nosotros, ¿sí? Nos hemos vuelto expertos investigadores de afuera, de las guerras de afuera, de lo que está haciendo el presidente, y nos volvemos unos maestros, ¿no? Y sabemos lo que dijo fulano celador, fechas, historia, pero ¿y nuestra historia qué? ¿Sí? Sabemos toda esa información, pero sabemos, por ejemplo, una pregunta que a mí me encantaba que hacía el gran Inti, ¿usted sabe cuántas letras tiene su nombre? ¿Usted sabe lo que significa la cantidad de letras que tiene su nombre? ¿Sí? ¿Usted sabe lo que significa el día y la hora en que usted llegó a este planeta? ¿Usted sabe que eso significa algo? ¿Sí? ¿Usted sabe cuántos orificios tiene el cuerpo y para qué sirven esos orificios? Más allá de lo evidente y aparente, ¿sí? Total. ¿Usted sabe la historia de su familia? ¿Usted sabe, por ejemplo, a la hora en que usted nació? ¿Usted sabe eso? ¿Qué luna había? ¿Qué influencia tiene eso sobre usted? ¿O puede llegar a tener sobre usted? Y toda esa información está ahí disponible, ¿sí? Así que la invitación, yo siento, amor, la invitación es empezar a desarrollar o continuar desarrollando una investigación de nuestro propio proceso, de nosotros mismos, una investigación a través de nuestro proceso interno y nuestro proceso externo, integrando esos dos elementos, una investigación que pase por nuestra propia intuición, por nuestro sentir, por el corazón. Una investigación genuina debe pasar por el corazón, no solo por la mente. No solo por la mente, no solo por la racionalidad y la lógica. Si yo me quedo en la racionalidad y la lógica, es muy poco lo que voy a profundizar.
más que pasarlo, es llevarlo al corazón. Eso, llevarlo al corazón. La historia que estoy contando de mis abuelas, de todo, uno empieza a analizarla porque también pasa por la mente. No, y es importante. La razón, y uno empieza como a imaginar, de ahí también está en la mente, imaginar lo que esa persona vivió, lo que esa mujer, digamos que sintió, y cuando uno comprende muchas cosas y conecta muchas cosas en la mente, esa información debe llegar al corazón. Ahí, eso es la clave, ¿sí? Esto es un proceso. Mari, a mí la guerra muestra que no me gusta la injusticia. Ponle a ver más. Que se le debe dar un tate quieto. ¡Ah! Un tate quieto es estate quieto. A los sionistas, tal vez se parte de lo primitivo para trascender y transformarse. El mundo se está dando cuenta de que pueden de alguna manera liberarse en su propia investigación. Irán sabe que puede responder y vivir su vida sin estar con miedo. Eso habla de mí y de todos. Vivir con miedo ya no va. Es investigar nuestros miedos para encontrar la verdad que me haga libre. ¡Qué rico! Investiga qué es sionismo, pero investígalo, como estamos diciendo, no solo afuera, sino adentro. O sea, ¿qué representa para ti el sionismo? ¿Sí? Que aquí estás diciendo, ponerle un tate quieto a los sionistas. Tú tienes un sionista en tu interior, ¿sí? Por ejemplo, por el simple hecho de escribir esto que escribiste, ¿sí? Que no está mal ni bien, está perfecto, es parte de tu investigación. Hay un sionista en tu interior. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Y qué representa para ti dentro del proceso? Es algo muy profundo, te digo de una vez. Es algo muy profundo, ¿sí? Porque tiene que ver con el territorio, tiene que ver con nuestro propio territorio. ¡Qué rico! Entonces, fíjense esta investigación. Es que se trata de ir mucho más allá de lo aparente, porque es que a la postre, a menos de que usted esté allá en el búnker, siendo bombardeado, todo lo demás es una información artificial. Es una inteligencia artificial ahí manifestándose. Todo lo demás son imágenes en un televisor, en una pantalla. Que yo no estoy diciendo que no sean fruto de una imagen en la realidad. No estoy diciendo eso. Puede que sí, puede que no sean, que sean una construcción digital, pero puede que sí lo sean. Pero ¿de qué me sirve a mí eso? De nuevo, el propósito de la investigación. ¿De qué me sirve a mí eso? ¿Sí? ¿Para qué voy a utilizar esa información que me acompaña a evolucionar y trascender? Porque esa es la clave. Porque si me va a llenar de miedo, me voy entonces a ponerme a construir un búnker debajo de la casa porque entonces se vinieron los sionistas, o los iraníes, o los rusos, o los ucranianos, o los gringos, o los venezolanos, o lo que sea, ¿sí? Pues entonces no me está sirviendo de a mucho mi investigación, ¿sí? Y con eso no quiere decir que usted no pueda hacer un búnker debajo de su casa. Por supuesto que lo puede hacer. Ahora, ¿desde dónde? ¿Sí? Que eso es como la clave. Bueno, qué rico este tema. Mari, por ahí nos compartes tu investigación, por favor. Que yo sé que es oro puro. Qué rico, tribu. Yo sé que ahí mismo la está haciendo ya. Nos amamos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por siempre estar presentes. Recordemos, el viernes 7:30 AM, Mañanas con Propósito, Floreciendo el Femenino. Miércoles 7:30 PM, tomando café aquí por Facebook, por Instagram, por YouTube. También recuerden, si quieren profundizar más, quieren encontrar más información, escuchar más de este tipo de información, pueden acercarse a Spotify, Mañanas con Propósito, Tribu Solar. Van a ver este mismo loguito de aquí arriba, este logo azul, y ahí van a encontrar más de 400 podcasts, más de 400 horas de contenido disponibles para ustedes, para que lo escuchen cuando quieran, lo que quieran. Ahí está, acceso libre, y para que lo compartan también con los que quieran. Nos amamos. Muchas gracias. Y que tengan un gran día. Nos amamos. Nos amamos.